Dios le bendiga, estimados estudiantes de bachillerato segundo o de segundo de bachillerato. Vamos a ver la materia de historia. Hasta aquí ustedes han visto ya la unidad número uno. Y a continuación vamos a ver la unidad número 2, la civilización romana. Podemos ver que Roma pues es una civilización que se formó hace muchos años. Roma inició la conquista de la península Italia y de extensos territorios del Mediterráneo. Los romanos ocupaban parte de la península ibérica y convirtieron Cartago en una provincia de Roma. Podemos ver ahí pues un pequeño mapa eh, de, lo, eh, de lo que conquistó Roma en sus tiempos. La crisis de la República, porque toda nación también tiene su crisis. La crisis de la República, como podemos observar en la ilustración, las conquistas llevadas a cabo durante el periodo republicano proporcionaron muchas riquezas a Roma. Los militares y los patricios se beneficiaron especialmente pues obtuvieron una enorme cantidad de tierras, pero buena parte de la sociedad, como los campesinos, tuvo que abandonar sus tierras para enrolarse en el ejército. Quiero mencionar, estimados estudiantes, que cuando se refiere a los militares y los patricios, este tema patricios se refiere a las familias más influyentes de aquella época. Esto quiere decir, o sea que ellos, como quien dice, tomaron posesión de la mayoría de las tierras y pues se puede decir que eh, los campesinos personas de la clase baja no obtuvieron muchas tierras, entonces esto provocó una crisis en la República. La formación del Imperio Romano. Las guerras civiles se vio sumida Roma, finalizó en el año 31 a.C. con la victoria de Octavio. Poco a poco Octavio Augusto fue ejerciendo todos los poderes. Era el jefe del ejército o el emperador. Impartía justicia, elaboraba las leyes, controlaba la vida religiosa. En fin, pues tenía control y dominio de todo el ejército hasta esa época. Los siglos I y II son conocidos como la época de la paz de Roma. En cuanto a la organización del imperio, para controlar el amplio territorio fue necesario crear una importante administración. Las provincias que estaban gobernadas por representantes del emperador que vivían en la capital provincial. Estos eran en cuanto a la organización del imperio. El ejército romano, los soldados legionarios se agrupaban en grupos de 100, o también conocidos como centurias, dirigidas por un centurión. Varias centurias formaban una legión. Los romanos también tuvieron una flota que se desplazó por el Mediterráneo, o sea, por el mar Mediterráneo, y desempeñó un papel importante en muchas guerras conquistadas. Toda civilización deja un legado. El legado de la cultura de Roma fue el siguiente. Los romanos dejaron una herencia en muchos aspectos que aún en la actualidad, después de más de 1500 años, están presentes en la sociedad. Podemos ver, pues, se puede decir, algunos tipos de construcciones que ellos hicieron. Ciudades y caminos, lenguas, el derecho romano. En cuanto a las lenguas, la mayoría de las lenguas que hoy se hablan en el occidente provienen del latín. Son las llamadas lenguas románicas: francés, italiano, portugués, castellano, gallego, catalán y rumano. El derecho romano, la ley de las 12 tablas
en las cuales se establecieron leyes que garantizaban la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces vemos que el poder político que tenían los romanos era influyente en diferentes aspectos de la vida, tanto en la construcción, las arquitecturas, debido a que conquistaron bastantes reinos. Entonces esto también hizo que muchos países del occidente se hablara la lengua española. Muchos años cuando nuestro Señor Jesucristo vino, pues se estableció el cristianismo. Una vez que Él ascendió a los cielos, pues comenzó también la historia de la amada Iglesia del Señor. El cristianismo apareció en lo que ahora es Palestina en el siglo I después de Cristo. Este territorio había sido conquistado por los romanos y era una tierra habitada por los judíos. Esta nueva religión se fundamentó en la enseñanza de Jesús de Nazaret, un judío recogido después de su muerte en los Evangelios. Según estos 4 libros escritos originalmente en griego, Jesús vivió con humildad, predicaba sobre el perdón de los pecados, la bienaventuranza de los pobres, la libertad, la venida del reino de Dios y la vida eterna. La religión perseguida a religión oficial. En muchas de las ocasiones hemos visto en libros o en películas que se decían que los cristianos eran perseguidos en los coliseos romanos, eran muertos, eran exhibidos como trofeos. Con el tiempo, debido a que ya estos reyes ya no pudieron ver el crecimiento de la población, del convertimiento al cristianismo, entonces ellos crearon una religión. Como podemos darnos cuenta aquí, si los cristianos se vieron obligados a practicar su culto de manera secreta en lugares como las catacumbas, galerías subterráneas que llegaron a ser complicados laberintos. Varios emperadores romanos decretaron persecuciones contra los cristianos, muchos de los cuales murieron mártires de su fe, como Pedro en Roma. El emperador Constantino puso fin a las persecuciones de los cristianos en el año 313 con el Edicto de Milán. A partir de entonces, el cristiano fue aceptado como una religión más en el imperio y fue asimilado por las clases dirigentes. En el año 380, el emperador Teodosio lo convirtió en una religión oficial, de donde la Iglesia tomó el nombre apostólica y romana. Eso es todo por esta unidad, mis estimados hermanos. Dios les bendiga.